Bienvenidos amigos y amigas de Hablando de Starknet. Aquí vuelve nuestro programa dedicado a la comunidad hispanohablante de esta capa 2 tan interesante. Bueno chicos, empezamos llamando a nuestro coanfitrión Naday, que junto a nuestro invitado también acaba de volver desde Istambul hace muy poco. Y en Istambul tuvo lugar, ¿no?, una serie de eventos relacionados con Starknet y con todo el ecosistema de desarrolladores del mundo Web3. Y así que ahora, bueno, llamamos nuestro coanfitrión. Hola Naday, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Nur. Pues todo genial. Muy contento de la experiencia vivida en Estambul y todas las iniciativas y buenos proyectos que se vieron y dieron la luz allí, ¿no? Entonces, bueno, con muchas ganas de este episodio y de contar un poco más las cosas que se vienen en los próximos meses. Perfecto, me alegra que lo disfrutaste mucho. Y claro, también volveremos a hablar del tema de Istambul en las noticias. Así que bueno, antes de presentar nuestro invitado, el invitado de hoy, vamos con una ronda de noticias de las semanas pasadas. Y bueno, empezamos hablando, ¿no? Claro, de las semanas, ¿no?, de DevConnect en Istambul, que han llegado a su fin. Y algunos destaques relacionados con Starknet fueron sin duda la hackathon de Starknet, que duró 5 días. Luego tuvimos la conferencia de Starknet, la Starknet CC, y también se destacaron las pistas especializadas, ¿no?, de Starknet y de Madara durante la Hackathon Date Global. Y además se dieron muchas charlas sobre Starknet en otros eventos y también se dieron talleres como lo de la escuela de Dojo, que preparó los desarrolladores a utilizar este motor de juegos on-chain para la Hackathon Date Global. Y ahora pasamos a la siguiente noticia con Nadai. Muy buenas noticias, amigos. Sí, grandes proyectos se vieron a la luz y ahora me gustaría hablar de siempre una noticia un poco más técnica y en este caso vamos a hablar de Carnot, una iniciativa en la cual Approve, bueno, no la ha terminado de demostrar, sino ha dado sus pequeñas pinceladas y vemos como que este desarrollo en el cual se pueden construir digamos, AppChain o L3 casi a un clic de botón, se llevaban pues iniciando desde los primeros Hacker House en París, en el cual ya vimos alguna iniciativa por el camino que quería tomar, y al final pues ya han conseguido, digamos, una fase en prueba, en el cual todavía no se puede probar, pero podemos ver cómo podemos configurar nuestros propios faucets, puntos de RPC, nuestros bridge. Entonces Carnot nace como una gran iniciativa, ahora antes de que se implemente Volition, en el cual pues los desarrolladores podrán crear sus propias AppChain de una forma muy sencilla. Creo que con otros desarrollos como son CDK o los ZK Stack, pues creo que vamos a tener una buena L3 Wars en los próximos meses. Y bueno, con esto pasamos a la siguiente noticia, en NURS. Perfecto. Sí, Argent ha lanzado su billetera multisig, multifirma, que está compatible con ArgentX. Y los contratos de estas billeteras multisig están escritos en Cairo 1, fueron controlados por Consensus y están disponibles en código abierto. La billetera multisig de ArgentX ayudará a los equipos y a las DAOs en Starknet de gestionar sus activos de manera rápida, cómoda y segura. Y pasamos a la última noticia para luego presentarles a nuestro invitado. Buenísima noticia. Y por último, para terminar, queremos hablar un poco de uno de los proyectos que lanzamos en Estambul. En este caso es de Marquis o de Rowlet, en el cual pues hicimos diversas pruebas utilizando pues Katana como entorno local o como un secuenciador en el cual pues para gaming vemos que es súper rápido. Por el otro lado vimos el poder que tiene Dojo para crear estos mundos autónomos descentralizados y poder gestionar su juego. Y entre otras cosas pues se ha debatido mucho la parte del random, ¿no? Hemos tenido diversos tipos de conversaciones en el cual cómo se puede conseguir el mejor valor aleatorio tanto en cadena como fuera de cadena, y con esto pues podríamos también dar paso a una gran noticia en el cual pues Pragma se acaba de actualizar la parte de VRF en Cairo 1, ¿no? Entonces, bueno, vemos como distintos tipos de componentes y arquitecturas están creciendo,
cómo se están empezando a desarrollar cosas que antes eran inimaginables dentro de las blockchain. Y bueno, con esto creo que es un gran paso para seguir adelante en el desarrollo. Y con esta parte, creo, amigo, que terminamos la parte de noticias para, sin más preámbulo, dar paso a nuestro gran invitado. Por supuesto. Solo diré una cosita más, que bueno, estamos en la ronda de Gitcoin y así que si quieren ayudarnos, estamos bajo, digamos, el nombre de Nurstal, pero bueno, una buena parte de esas donaciones serán de vuelta a nuestro proyecto de Hablando de Stacknet también. Así que si quieren apoyarnos y necesitan ayuda para hacerlo, no duden en contactarnos. Y bueno, ahora empezamos con nuestro invitado, y que es Martín de Open Zeppelin. Open Zeppelin es un equipo de desarrolladores muy conocido en el mundo de Ethereum por sus estándares de contratos en Solidity, que básicamente se han vuelto historia y siempre ha sido una referencia al respecto. Y desde 2 años ya empezaron también una colaboración con Starkware y con el ecosistema de Starknet, que ha llevado a crear un conjunto de contratos en Cairo. Y este proyecto está siendo liderado por Martín, al cual le damos una cálida bienvenida. Hola Martín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Nada, ¿y quieres saludar Martín? Sí, quiero saludarlo desde ya. Un placer, Martín, tenerte por aquí. No pude hablar mucho contigo en Estambul, siempre vamos a full. Pero nada, un honor, la verdad, oír tu experiencia y que nos cuentes un poco más sobre todo el trabajo que se está haciendo desde OpenSet. Muchas gracias. Sí, hubiera estado bueno haber podido encontrar más tiempo, pero por lo menos nos saludamos. Eso al menos vale. Sí, eso ya, por lo menos vernos la cara ya siempre es un punto. Muchas gracias. Completamente, no vamos. Bueno, chicos, rompamos un poco el hielo conociendo un poco mejor la experiencia de Martín en la Web3, si nos puede contar un poco y también, claro, cómo ingresaste también al ecosistema de Stacknet, cómo empezaste a trabajar con Cairo en general. Dale, dale. Bueno, yo empecé más o menos hace 6 7 años con Web3 a trabajar profesionalmente. Antes ya venía un poco siguiendo el tema. Yo solía trabajar en una oficina que había mucha gente que le interesaba cripto, entonces ya yo soy de Argentina y es muy normal que compartamos las comidas, es un momento muy social y yo pasaba que todos los días en el almuerzo se venía hablando de eso. Entonces antes de trabajar formalmente ya estaba pensando en estos temas, me venían explicando, la verdad que aprendí principalmente por amigos que me contaban. Yo ya estaba en tecnología, ya era desarrollador, pero puntualmente cripto fue así mi acercamiento. Después en 2017 creo que fue, estuve trabajando un tiempo en Decentraland, en la primera versión, la que todavía no era sobre Ethereum, era el comienzo del proyecto, el prototipo que era su propia cadena. Y más o menos a mediados de 2017 decidí unirme al equipo de Open Zeppelin, ya hace unos 6 años y monedas. Y en Open Zeppelin hice distintas cosas. Primero entré como un auditor de seguridad, auditando smart contracts de Solidity, después hice desarrollo, después estuve un par de años trabajando, liderando marketing. Y hace ya van 2 años que empecé a trabajar con Starnet y Cairo. Me tocó a mí la suerte de poder empezar el proyecto de la librería, pero eventualmente se fue sumando más gente. Hoy en día ya somos 3 y medio más o menos que estamos en el equipo. Pero en realidad las librerías, a decir la verdad, si bien es un proyecto de Open Zeppelin y tenemos gente full time, es un proyecto bastante comunitario. Recibimos a lo largo de estos 2 años, recibimos un montón de contribuciones, no solamente de código, sino también de ideas. Hay un par de personas que, por ejemplo, Milan Zertman, hace poco creo que hizo su primera pull request, pero realmente le venía contribuyendo ideas y discusiones hace bastante. Entonces termina siendo un proyecto bastante colaborativo de la comunidad porque es para la comunidad, ¿no? Nosotros todos los contratos hace mucho que los pensamos como un public good. Nosotros son gratuitos, son open source, los mantenemos nosotros, a veces tenemos la última palabra y a veces nos toca tener opiniones. Pero bueno, es un desarrollo realmente para y por parte del ecosistema. Perfecto.
qué camino interesante que hiciste hasta ahora. Y bueno, también me gustaría preguntarte a nivel general y conceptual, ¿qué es lo que te fascina más de Cairo como lenguaje de programación? ¿Y de qué manera lo compararías a Solidity? ¿Y cuáles fueron también tus primeras impresiones cuando empezaste a conocer Cairo? ¿Y cómo se ha desarrollado el idioma mismo desde entonces? Bien, bueno, Cairo es un lenguaje que evoluciona rapidísimo, rapidísimo. Yo no sé si conozco un lenguaje que haya cambiado tanto y tan rápido, por lo menos que yo lo haya visto. Mis primeras impresiones fueron muy, muy malas. Realmente Cairo, lo que se lo llamaba Cairo cero, ahora creo que se lo llama Cairo Native, es un lenguaje bastante, bastante bajo nivel que liquea muchas abstracciones que tienen que ver con las stacks y los sistemas subyacentes. A ver, para empezar, Cairo nace como el lenguaje para permitir a la gente desarrollar programas cuya ejecución puede ser probada. Esto es independiente de las blockchains. Es por eso Cairo cero, perdón, ahora se llama Cairo Native, sigue existiendo y no es necesariamente para desarrollar smart contracts. Yo me especializo en smart contracts y la librería que desarrollamos es de smart contracts, pero Cairo cero es un lenguaje que, de nuevo, sirve para generar una prueba de que la ejecución es íntegra. Eh, Esta integridad está habilitada gracias a sistemas de pruebas Zero Knowledge, que es principalmente Stark, y busca hacer una abstracción para que la gente pueda desarrollar este tipo de programas y aplicaciones sin tener que desarrollar ellos mismos los circuitos de Zero Knowledge. Justamente entonces busca abstraer todo eso. Cairo Native era un lenguaje que liqueaba mucho estas cosas. Si bien no tenías que pensar o saber cómo funcionaban los circuitos, muchas cosas o problemas que ibas a tener si pensabas desarrollar como si fuera cualquier otro lenguaje, se explicaban entendiendo que realmente por debajo están estos sistemas. Por ejemplo, hay un número, hay un solo tipo de variable que es el felt, que significa field element, que está asociado a estos espacios. Eh, También hay, bueno, esto está basado en un número primo y lo que hace es que muchas veces, por ejemplo, las divisiones era un ejemplo donde vos podés dividir, creo que el ejemplo canónico era 2 dividido 5, 2 dividido 7, que uno espera que dé un número entre 0 y 1, pero no, da un entero larguísimo porque por cómo funcionan los sistemas por debajo. No puedo tratar de no ponerlo a explicar ahora básicamente, pero es que multiplicando P por Q te da el mismo valor. Eh, o bueno, cuestiones de que la memoria sea inmutable, cómo funciona, los punteros también. Liqueaban demasiados detalles de cómo funcionan los sistemas por debajo y eso realmente podía traer muchos problemas. Por suerte no me consta que haya habido ninguna vulnerabilidad explotada gracias a esto, pero generaba bugs en el código. Era muy, muy difícil de usar, mi experiencia fue realmente horrible, era muy verboso, había parámetros que se les llamaban implícitos, pero terminaban siendo súper explícitos. Y también era tan verboso y tan del copy-paste que para mí era una desventaja desde el punto de vista de seguridad porque hacía que uno al leer y al escribir código ignore un montón del código que está ahí porque dice, bueno, esto lo tengo que copiar y pegar. Y cuanto más uno normalice que el código que tiene adelante lo puede ignorar, ahí es cuando ya se empieza a poner complicado. Para mí eso era un problema de seguridad. Pero bueno, después apareció Cairo 1, que fue la primera versión que cambió completamente la sintaxis. Lo que incluyó fue una representación intermedia que realmente, en mi opinión, debería haber estado desde el principio, que no solamente habilitó que en Starnet, ahora sí hablando de blockchains, podamos probar la ejecución de funciones de transacciones que quizás revierten, que antes era algo que no se podía, sino que también trajo una nueva, bueno, trae un montón de beneficios tener una interpretación, una representación intermedia, poder crear un montón de tooling alrededor de esto. También nos podría permitir tener otro lenguaje que no sea el Cairo 1 que conocemos hoy, que también compile a sierra esta representación intermedia, entonces podríamos empezar a jugar con distintas sintaxis. Eh,
y bueno, eso también nos habilitó tener una nueva versión del lenguaje que realmente se parece, está muy basada en Rust, muy basada en Rust. Y eso trae un montón de features muy interesantes. Fue un salto abismal en la evolución del lenguaje, se disfruta mucho más. Todavía hay muchas asperezas que limar, realmente hay cuestiones que no están fáciles y cosas que siguen siendo complicadas. Yo al día de hoy no me encanta todavía el lenguaje, lo estoy disfrutando mucho más. Yo no tenía mucha experiencia en Rust, muy poco, la verdad, y esto me sirvió para poder familiarizarme con algunas cuestiones, como el sistema de tipos lineal. Si bien entiendo que el de Rust no es realmente lineal, es muy parecido a su sistema de ownership, tiene unas propiedades muy similares del manejo de la memoria. Eh, sí, hay algo interesante, como me viste la comparación con Solidity. Bueno, para empezar, Solidity, mucha gente dice que se parece a JavaScript. Yo me niego rotundamente a eso. No tiene nada que ver con JavaScript, ni el modelo de ejecución, ni la sintaxis. Lo único similar es que usa curly braces, que para eso comparémoslo mucho más con C, porque es de tipado estático y, bueno, y tipado fuerte para empezar. Una diferencia muy importante para mí que está entre Cairo y Solidity es cómo funciona utilizar librerías y extenderlas. Bueno, no solo librerías, tu código propio también. Por ejemplo, en Solidity tenés herencia, un sistema inheritance, que se puede volver muy complejo, y eso, cuando crece mucho una codebase, puede hacerlo muy difícil de auditar, entender realmente qué está pasando en un contrato determinado. Eso es algo que siempre lo escuché con Solidity y lo sigo escuchando, mientras que Cairo utiliza un sistema de traits basado en el de Rust. Para mí es un sistema que ayuda mucho más a entender qué tiene un contrato, cómo está compuesto, qué hay en el storage, qué funciones tiene, implementa y expone. Eso a mí me parece muy interesante. Es también bastante más verboso. Gracias al modelo de herencia de Solidity, realmente vos podés escribir un contrato de RC20 sin contar los imports en 2 líneas, realmente 2 líneas, mientras que hacer un contrato básico en Cairo que reutilice un component, como por ejemplo el de RC20, requiere más líneas. Sigue siendo sencillo, sigue siendo verboso. Para mí eso todavía hay espacio para que el lenguaje mejore un poco ahí. Perfecto, Martín. Muchas gracias por esta explicación tan clara sobre Cairo 1 y también las diferencias con el Cairo Native, y también por tus críticas sobre los dos. Y bueno, ahora pasamos a la parte más técnica, donde seguro lo disfrutarás muchísimo. Así que bueno, nada, ¿estás listo? Todo preparado, amigo. De hecho, antes de anunciar la palabra del POAP y decir pues, el método en el cual usamos para reclamar, quería compartir también con Martín un poco la experiencia en el cual pues, bueno, también llevo desde que estaba Cairo Cell o Cairo Native. Y, y ha dicho muchas pinceladas en las cuales siempre intento divulgar bastante, ¿no? Cairo no solo ha nacido para blockchain, de que no nació para blockchain, nació pues como un lenguaje de programación verificable en el cual pues tenemos que poder crear esta prueba matemática tan valiosa, en este caso dentro de nuestro ecosistema, que son las STAR, ¿no? Para crear esta prueba, inicialmente, como no había Sierra, directamente pasábamos a un CAMS, y ese CAMS, digamos, pues no podía manejar ciertos tipos de errores, el lenguaje en sí era muy bruto, hubieron muchos cambios. Yo creo que como yo, pues creo que Martín habrá sufrido, y más él, que él es un gran developer, ¿no? Habrá sufrido muchos estos cambios constantes, y llegaron momentos incluso que decía, mira, voy a esperar un par de semanas y vuelvo a entrar a programar, ¿no? Entonces, creo que fue un cambio muy grande, ¿no? La parte de Sierra, no entiendo también por qué desde inicialmente no se empezó a manejar desde ahí. Pero sí es cierto que, bueno, que creo que la parte de cómo trabaja la Virtual Machine, cómo tenemos que trabajar pues, bueno, con polinomios en sí, ¿no? El propio tema de la división era un tema muy curioso, ¿no? En el cual pues veíamos que desde aquí no podíamos trabajar pues con estos decimales, y aquí simplemente pues para omitir todos estos tipos de bucles y demás. Entonces, habían ciertos tipos de operaciones que siempre se trabajaban diferentes y demás. Y al final, pues bueno, todo esto se ha conseguido pues para poder optimizar y poder crear esta prueba que en realidad no podrían ser creadas dentro de la Ethereum Virtual Machine, ¿no? Entonces, a veces cuando comparamos eso, Solidity con Cairo, creo que a veces es como si comparáramos pues, peras con manzanas, porque aunque
estén creados para crear lenguajes o contratos inteligentes, también Cairo está creado pues, para crear programas en sí, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un gran poder y nada, comparto contigo pues todo lo que has dicho. No sé si quieres aportar algo antes de que anuncie la palabra con lo que he dicho. Me encantaría escuchar la palabra. Vale. Pues vamos allá. El que quiera reclamar la palabra del POAP de HDS, tendréis que entrar en la aplicación de Starisi, ir a la primera pestañita donde pone HDS y la palabra secreta esta vez es, todo junto, en minúscula, el mago, ¿ok? Como Martín. El mago, todo junto. Y bueno, en breve esperamos migrar también lo que son los contratos que todavía los tenemos en Cairo Cero o en Cairo Native. Entonces, bueno, esperemos que coger los de Open Zeppelin o alguno de estos estándares. Entonces, bueno, Martín, empezamos con las preguntas un poco más técnicas. Me gustaría preguntar... Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta antes? ¿A Sí, dónde todas entrar? No escuché bien. ¿A dónde hay que entrar para hacer el claim del POAP? Vale, la tenemos dentro Hay, de... hay también en los comentarios puse hay un video donde puedes seguirlo y Ah, básicamente tienes perfecto. que ir a Stark Easy, lo encuentras en los comentarios. Muchas gracias. Nada. Vale, sí, básicamente le das a Start Easy, vas a ver, conectas la wallet y ves que hay montones de pestañitas pues, para partes de desarrollo, workshop y demás, aunque la aplicación está un poco dejada, pero la parte de justo donde pone HDS te pone la palabrita, pones el mago y ya te dejará reclamarlo, todavía todo en test, ¿vale? Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Entonces, Martín, si te parece bien, empezamos con las preguntas un poco más técnicas y que nos hables un poco de algunas iniciativas que, bueno, no es que se hayan dejado de lado, a veces, o yo personalmente, y perdón, decía, por ejemplo, Cairo Wizard ya está desactualizado, nunca lo van a sacar. Cairo Wizard era una herramienta, para el que no lo conozcan, pues que prácticamente a clic de botón tú ibas configurando tus parámetros y ya te permitía desplegar tu contrato, o por lo menos tenerlo creado para desplegarlo en Remix, ¿vale? Y como decías antes, pues bueno, cierto es que en Solidity son 2 líneas, para un RC20, aquí no, pero Cairo Wizard nos daba ese potencial, ¿no? Pensaba que estaba deprecado, que no se estaba trabajando, pero vemos que tenéis un roadmap definido y en el cual pues se están revisando todas estas iniciativas. Entonces, queremos compartir el roadmap también por aquí para los comentarios, para que la gente no haga estas preguntas como las que estoy haciendo yo, sino que puedan capaz ellos de comprobarlo. Entonces, ¿cómo ves esta herramienta? ¿Qué nos puedes decir de cómo va su desarrollo para el nuevo Cairo? Sí, perfecto, cómo no. El Cairo Wizard, a ver, un segundito. El Cairo Wizard, como bien les... Un segundito. Muchas disculpas, me tocó el timbre el vecino. Perdón. El Cairo Wizard, como bien decías, es una herramienta para generar código, para generar contratos. Lo tenemos para Solidity que para Cairo. Tanto, yo creo que tiene mucho más valor para Cairo que para Solidity, justamente por lo que les mencionaba antes. Desde Cairo Native hasta la versión actual, es muy verboso a veces de escribir smart contracts. Por eso ayuda mucho tener una herramienta que lo genere automáticamente. El Solidity quizás, si bien ayuda, su valor queda mucho, mucho más claro para Cairo. Nosotros cuando empezamos a trabajar en la migración de Cairo Native a Cairo 1, hace ya va a ser un año, sí, ya se está por cumplir un año, y durante esa transición hubo muchos cambios en el lenguaje, por lo cual nunca tuvo sentido desarrollar Wizard, porque Wizard es bastante pesado de desarrollar, y muchas veces ni siquiera terminamos de desarrollar una versión de los contratos, que ya salió una nueva versión del lenguaje. Entonces tenemos que estar constantemente actualizando. Todo este último año realmente fue actualizar la librería, salvo RC20 Boats y algún que otro detalle. No hubo features nuevos, hubo más que nada actualizar los features que ya teníamos para usar el nuevo lenguaje, que fue mejorando la solidez del código, la madurez, cuán comentado y documentado está, lo pudimos hacer más seguro, más fácil de usar, hubo un montón de mejoras, pero no tanto features nuevos.
ese es el principal motivo por el cual no pudimos realizar el Wizard, porque ni siquiera llegamos a realizar los contratos, que ya había una nueva versión, entonces no tenía tanto sentido poner todo ese esfuerzo ahí, porque no íbamos a llegar a terminar de hacer el Wizard, que ya íbamos a tener que hacer uno nuevo, porque además la gente, los usuarios mismos, iban actualizando su propia versión del código. No es que podían, por ejemplo, quedarse con una versión vieja intermedia y seguir desarrollando de ahí, porque a veces se deprecaban algunos de los features o cambiaba completamente como los usábamos. Respecto a los planes actuales, justamente hace poco, hace más o menos un mes, un poco más, sacamos la primera versión oficial con soporte para Cairo OnePlus, como le digo yo, que es como uno o más. Y con esa versión no hubo una versión de Wizard porque queríamos realizar los contratos lo antes posible sin esperar a Wizard. Y allá hubo un tema, porque la versión 0.7, que es la que realizamos, no usa components. Components es uno de los últimos features nuevos que agregó Cairo que mejora muchísimo, pero muchísimo, la usabilidad de librerías, porque antes vos tenías que, antes de Components, tenías que agarrar el módulo de RC20, llamar a una función que se llama Unsafe Storage, para poder acceder al storage del módulo que querés usar. Por ejemplo, si querés escribir un contrato de RC20 y querés usar el módulo de OpenZeppelin de RC20, tenías que acceder al storage de ese contrato para poder utilizar las funciones, volver a exponerlas. Realmente era mucho código adicional, mucho boilerplate, difícil de usar, mientras que ahora simplemente reutilizas el component, lo registras en tu contrato y es más fácil. Nosotros empezamos a considerar hacer una versión... algo muy importante, nosotros no sabíamos cuándo los components iban a estar listos, porque habían sido anunciados, veníamos teniendo conversaciones con el equipo de Cairo, que nos mantenían al día, nos mostraban algunos bocetos de los diseños, nosotros les dimos feedback, y fue un desarrollo realmente en conjunto, pero no teníamos en clara cuál iba a ser la fecha. Nosotros también consideramos esperar para realizar la versión 0.7 hasta que haya components, porque sabemos que íbamos a sacar una librería mucho más fácil de usar. Pero bueno, como no sabíamos bien cuándo iba a pasar, decidimos sacar la versión 0.7 sin components y empezamos ahí queríamos empezar a trabajar en el Wizard cuando vimos que los components iban a ser realizados en 2 o 3 semanas. Entonces lo que hicimos fue volver a posponer Wizard, porque nos parecía que era mejor sacar el Wizard cuando ya estén los components. Y bueno, hace poco los components terminaron de estar, si bien se siguen desarrollando y siguen cambiando, ya los podemos usar. Nosotros ya tenemos una versión que sacamos afuera que no es un full release, es un beta, que es la versión 0.8 beta de los contratos que ya usan components, casi todos los contratos, no todos, por eso es una beta. Y nosotros ahora estamos terminando en esta semana, justamente, esperamos para la semana que viene ya poder releasear la versión 0.8, donde toda la librería usa components, y ya a partir de hace unas semanas empezamos a trabajar internamente en la especificación del Wizard, porque vieron que yo antes les dije que en el equipo somos 3 personas y media. Eso es porque hay una persona que está part-time trabajando en el equipo de Cairo y part-time en el equipo de Solidity en tooling. Él se llama Eric Lowe, y Eric trabaja tanto en Wizard para Cairo como para Solidity. Nosotros ya hace un par de semanas le pasamos una especificación de cómo son los contratos en Cairo 1, cómo se debería usar nuestra librería con components, etc. Y él ya empezó a trabajar en las primeras versiones del Wizard para Cairo 1, 1 Plus, que en realidad es Cairo 2.3 o 4 que está apuntando esta versión. Entonces, por eso todavía no lo reiniciamos, básicamente porque el lenguaje no estuvo listo, después porque la librería, la nuestra, no estaba lista, y ahora que las cosas ya están más o menos madurando y llegando a un buen puerto, es que estamos empujando un poco más fuerte que el Wizard esté listo. Algo interesante para mencionar acá, y les paso la primicia, que es algo que todavía no anunciamos, es que nosotros pretendemos tener muchos menos presets en la librería. ¿Qué es un preset? Un preset es un contrato que ya está listo para usar. Vos lo agarrás y lo deployás y lo usás. Eso es algo que ya ofrecíamos desde Solidity. Solidity tenía los presets, por ejemplo, cuando combinás... por ejemplo, vos tenés el módulo de RC20 y tenés funcionalidades adicionales que puedes agregar en tu contrato, como hacerlo mintable, es decir, poder emitir nuevos tokens una vez que fue deployado, o burnable, que exponga una función que no es parte del estándar, pero es una función muy común adicional que se agrega, que es para quemar tokens.
y también podés agregar extensiones de control de acceso, como por ejemplo Ownable, Access Control, o hacerlo pausable, por ejemplo, para en un caso de emergency response, responder a un incidente, poder pausar temporalmente el contrato. Mucha otra funcionalidad que vos podrías querer usar. Los presets son contratos que, por un lado, están listos para usar, pero por el otro, sirven para educar a los usuarios y que la gente entienda cómo puede armar contratos utilizando distintos módulos. Nosotros, algo que pretendemos es que la gente pueda usar el wizard para esto, y es por eso que ya no queremos mantener muchos presets en nuestra librería, solo un par de presets muy mínimos que sirvan para que la gente pueda usarlos y pueda entender cómo usarlos, pero ya está, no mucho más, no los queremos mantener, por un lado porque es mucho esfuerzo mantenerlos, tenemos que mantenerlos actualizados, tenemos que tenerlos completamente testeados, porque si la idea es que un usuario pueda pasar y desplegar esto en la red, no podemos dejarlos sin testear, no podemos darles algo inseguro, tenemos que darles lo más sólido que podamos. Y esto requiere mucho trabajo. Cada vez que cambia alguna parte de la librería y tenemos que cambiar algún preset, también hay que fijarnos que todos los tests de todos los presets estén actualizados. Y esto puede crecer infinitamente, porque solo para RC20 son todas las combinaciones posibles. RC20 pausable, RC20 mintable, RC20 mintable y pausable. Y todas las combinaciones posibles. Es mucho. Entonces nuestra idea es que la gente pueda utilizar el wizard para eso y en la librería mantener un set muy mínimo de presets, y es por eso que, por ejemplo, en la librería de Cairo 0 hasta la versión 0.1, creo que fue la última que tuvimos, teníamos varios presets, tenemos un RC20 upgradable, uno mintable, un 721 enumerable. Ahora solo vamos a tener account, RC20 y RC21 en la librería, y para todo lo demás está Wizard. Buenísimo, Martín. La verdad que es súper complicado, ¿no? El ver cómo ha ido evolucionando el propio lenguaje y ecosistema y cómo habéis tenido que ir adaptando, pues, librerías, preset, componentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y más cuando ya tienes ya pensado en lanzar algo y tenés que volver para atrás, y la forma en la cual, como muy bien acabas de comentar, de no se puede añadir todo, ¿no? O sea, no puedes añadir un contrato con todos los presets, con todas las funciones, sino la librería debería ser un estándar básico en el cual cada uno tenga su RC20, su RC721, por ejemplo, entre otros contratos estándar, como deberían ser, y ya todas estas funciones que muy bien se podían optimizar a través del wizard, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de usar pues bastante la parte de minteable, bueno, prácticamente todas, ¿no? Eran muy buenas opciones y cómo te lo iba añadiendo, incluso tenía la parte del proxy, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, se puede hacer un bucle infinito si no se paran de añadir, entonces como lenguaje o como librería, pues llegaría a ser muy costoso y muy pesado. Sin embargo, ya con estos, digamos, optimización a través de ya quitar los módulos y dejarlos por component, yo creo que ya os podéis centrar ya más en lanzar ya lo que es una versión más, ya no tan beta, ¿no? Vemos que, bueno, como acabas muy bien de comentar, la última versión es la 0.8.0, es 0.8.0 la beta, se lanzó hace muy poco y, bueno, acabas de comentar pues, muy bien algunas de las implementaciones o cambios que se añadieron, ¿no? Entre algunas, por ejemplo, vemos como el SNP 5, en el cual creo que eres uno de los autores, pues incorpora lo que es la parte del Standard Interface Detection, ¿no? Y también pues hay, entre otras que estuve también mirando, algunas versiones mejoradas, por ejemplo el SNP 12. Este SNP, bueno, para aquellos que no conozcan bien los SNP o los estándares que se están proponiendo, se basaba más bien en firmas criptográficas, como hash de firmas, como los que trabajan en Ethereum, el APE 712. Entonces la forma en la cual pues, bueno, se firmaban o se conseguían estos datos después de estas firmas off-chain no era digamos, del todo claro, no estaban para mí, sinceramente, tan bien optimizados como parecen que están ahora, ¿no? Incluso pues añadiendo otras bases criptográficas más modernas, como se usan en Starnet, por ejemplo, o en otros ecosistemas, por ejemplo, como Poseidon, ¿no? ¿Cómo ves tú, digamos, estos cambios? ¿Qué nos puedes contar en sí un poco más sobre estos SNP? Sobre todo, bueno, para que la gente entre un poco en contexto, con algunos de los cuales pues, tú tengas más frescos, ¿no? Sí, por supuesto. Antes que nada, por si alguien no conoce, un SNP es una propuesta para formalizar
un diseño estándar de algo. En general para la red, ya sea una mejora de la red misma o un estándar de aplicaciones. Por ejemplo, RC20, R721 son estándares de Ethereum y los SNIPs son como los EIPs de Ethereum, pero para Starnet. Los dos que mencionaste, que son el 5 y el 12 estoy asumiendo ahora que es el equivalente 712. Yo todavía no lo había visto con un número, entonces no sé si el 12 es ese, pero me parece que es el equivalente, por lo que decís, al EIP 712 de Ethereum. El SNIP 5 es, bueno, ambos son análogos a algo que ya existe en Ethereum. El SNIP 5 sería como el de RC165, que es de introspección. Introspección en ciencia de la computación significa cuando un sistema puede hacerse preguntas a sí mismo sobre cómo es, puede saber de sí mismo, por eso introspección. En Ethereum se usa mucho, por ejemplo, para preguntarle a un contrato si soporta una interfaz. Esto es parte de muchos otros estándares, por ejemplo, en el estándar de ERC721, que es el de los NFTs, hay una función que es Safe Transfer From, que se llama Safe, que no siempre es Safe porque abre la puerta a que haya un Reentrance Attack, por eso el nombre quizás no fue tan bueno, porque a veces confunde a la gente pensando que si usa eso es seguro, pero no, todavía hay que prestarle atención a otras cosas. Lo que hace esta función de Safe Transfer From, ellos pensaban que era safe porque antes de enviar un NFT a un destinatario que lo pueda recibir, se le pregunta a ese destinatario si es capaz de manejar el NFT para evitar enviarlo a un contrato, por ejemplo, que no puede usar el NFT, que no lo puede, por ejemplo, transferir, aprobar o lo que sea, y que se pierda el NFT. Para esto se le pregunta al receptor, al contrato que va a recibir el NFT, ¿vos sabés manejar un RC721? Que el RC721, el estándar, define cómo el contrato que puede manejar un NFT responde a esta pregunta. Este sistema de preguntar si soporta o no soporta es para lo que se usa la introspección, y RC165 entonces sirve para eso, para hacerle pregunta a un contrato si soporta o no cierta funcionalidad. Nosotros lo usamos en la librería de OpenZeppelin para dos cosas, pero la idea es que se puede usar para muchas más cosas, que todavía no sabemos, porque es amplio. Es cualquiera que adopte el estándar lo puede usar para lo que le parezca que tenga valor. Nosotros lo usamos para preguntarle a un contrato si es una account y para implementar el equivalente de RC721, pero en Starnet, que también es el mismo sistema de preguntarle un contrato antes de enviarle un NFT si va a saber manejar ese NFT. Hay varias peculiaridades para mencionar en el SNIP 5 para empezar, que necesitábamos un estándar distinto porque nosotros lo que podríamos haber hecho era simple, que era lo que decíamos al principio, adaptar ERC165 a Starnet y ya está. Pero en algún momento aparecieron algunas cuestiones muy específicas, que es cómo se hashea, cómo se computa el selector de una función, y es decir, cómo se representa el hash que representa una interfaz. Entonces, no es lo mismo tener una interfaz en Solidity bueno, en realidad EVM compatible por cómo funcionan los selectores que por cómo funcionan los selectores en Cairo. Entonces, si vos tenés las mismas funciones, transfer from, approve, etcétera, va a resultar en un hash completamente distinto porque los selectores se calculan de manera distinta. No solo eso, además se utiliza un algoritmo de hashing distinto. Entonces necesitamos algo específico. Para Cairo Native no era tan grave esto, podíamos simplemente utilizarlos. Lo que hacíamos era simular los selectores de la EVM, que no era ideal, pero funcionaba, no había ningún problema. El problema apareció con la migración a Cairo 1, donde entonces pasamos a tener un lenguaje tipado que no tiene solamente felts. Pasamos a tener uint, bools y nuevos tipos que se van agregando de a poco. Por ejemplo, últimamente apareció el tan esperado byte array, que es básicamente de strings, y ahora ya no es lo mismo recibir por parámetro un string que recibir por parámetro un booleano. Antes recibías un felt que la función sabía si lo interpretaba como un bool o como un string o qué. Ahora ya necesitamos ser mucho más explícitos sobre cuál es la interfaz que soporta un contrato, y ahí nos vimos en la necesidad de ya no podemos hacer una libre interpretación del RC 165, porque quizás nosotros hacemos una, otro proyecto hace otra y después no somos interoperables.
que es el propósito de tener estándares, que los sistemas funcionen entre sí sin que los desarrolladores vayan y hablan y se pongan de acuerdo, sino porque adherimos a un estándar y ya sabes que si alguien adhiere al estándar, tu sistema va a integrarse bien con el de alguien más. Y ahí nos vimos en la obligación de formalizar la especificación de un estándar de introspección como ERC 165. Tratamos de ser lo más similares, pero lo adaptamos a Cairo. ¿Qué diferencias hay? Por un lado, tuvimos que definir algo que no está definido en el lenguaje de Cairo, que es lo que llamamos la interfaz extendida. ¿Qué es esto? Vos cuando calculás el selector de una función en Solidity, lo que haces es agarrás el nombre de la función, los parámetros que toma, que eso incluye el tipo de los parámetros, si es uint 256, si es un booleano, lo que sea, y hashás todo eso y te da un valor. En Cairo, el selector no toma en cuenta los argumentos, mucho menos el tipo de los argumentos. Y nosotros lo que hicimos entonces fue definir lo que llamamos el selector extendido, que es algo completamente por fuera del protocolo de Starnet, es algo que es de nivel de aplicación, lo definimos nosotros, no es parte del lenguaje, como que inventamos que existe este selector extendido, explicamos cómo se calcula, entonces cualquiera que se adhiera al estándar del SNP 5 tiene que es más, tenemos una herramienta que desarrollamos para facilitar este cálculo, no hace falta que lo hagan a mano, simplemente pueden agarrar su contrato, utilizar esta herramienta, lo pueden ver en nuestro repositorio. No, perdón, está en el repositorio de David Nordelo, igual todo esto está documentado en el SNP 5, pueden ir a verlo, pero es básicamente para que puedan calcular el selector extendido de cada una de las funciones y por ende con todos los selectores de las funciones de una interfaz pueden calcular el ID de la interfaz. Otra diferencia que no es muy importante, pero la señalo porque existe, es que en RC165 el estándar te pide que la pregunta, ¿soportás el interfaz ID 0xFFF, todos Fs, es decir, el máximo valor que se puede representar? Eso en RC165 se pide que la respuesta sea no, no soporto esa interfaz. El motivo por el cual hicieron es porque cuando apareció el estándar RC165 en Ethereum, Ethereum ya existía y ya había contratos por ahí y se temía que haya lo que llama una colisión de selectores y que vos le hagas una pregunta a un contrato de que por una colisión de selectores el contrato te dé un valor positivo y vos creas que soporta una interfaz cuando en realidad no. Entonces, la manera de desambiguarlo fue, por un lado, que puedas verificar que no soporta la interfaz 0xFFF. Vos sabías que este contrato está siguiendo el estándar y lo puedes usar. Como ese problema de ambigüedad no existe en el Cairo por dos motivos. Primero, porque el ecosistema era mucho más nuevo cuando ya creamos el estándar, entonces no había tanto riesgo de que haya un contrato por ahí que pueda colisionar. Y segundo, porque los selectores en la Cairo VM son mucho más largos, entonces las posibilidades de colisiones son mucho más chicas, por no decir que no son muy posibles. Mientras que en Solidity son posibles y se las ve en el mundo real, como se dice, in the wild, en el mundo silvestre te lo podés cruzar, hay colisiones de selectores, en Cairo realmente a mí no me consta que las haya. Así que esa es otra de las diferencias. Eso por SNP 5. Es básicamente una adaptación de RC 165 para Starnet. SNP 12, si es lo que yo creo que es, porque todavía no hay el número, me parece que es una adaptación del RC 712, que el RC 712 lo que busca es estructurar la firma digital que se envía a algunos contratos para la validación de cosas. Por ejemplo, si alguien conoce el RC20 Permit de Ethereum, pues lo que haces es mandás un approval para que aprobara algún operador de que pueda hacer uso de tus tokens en un RC20, vos le das esa firma a quien los quiere usar y quien lo quiere usar después pasa esa firma que está autenticando que estás autorizado, es como un permiso que te firma, se llama permit por eso mismo. Manda el permiso firmado, el contrato valida que el permiso es válido y entonces sin que quien aprueba, el dueño de los tokens, tenga que mandar una transacción, solamente firmó algo y se lo entregó a quien está aprobado, puede mandar en una sola transacción sin un ciclo de approval y transfer, puede hacer la transferencia directamente. Esto se logra
porque hubo una firma que autenticaba, que validaba la autenticidad de que esta operación está habilitada y verificada por el dueño de los tokens. Hay un problema que es el problema de siempre con el hashing, que es evitar las colisiones. Para evitar las colisiones, el EIP 712 lo que define es una estructura que vos tenés que seguir para entender cómo se construyen esas firmas, dónde se especifican a qué función se está llamando, con qué argumentos. También se especifica lo que se llama el domain, que busca representar cuál es la aplicación. Entonces, por ejemplo, yo cuando firmo un permiso para que alguien use mis tokens en un contrato, eso resulta en un hash, ¿no? El problema es qué pasa si ese hash de golpe coincide con otro permiso en otro contrato, porque eso puede pasar con las colisiones. Lo que se busca entonces es que si yo estoy habilitando a una aplicación si yo te estoy dando a vos un permiso que funciona en un contrato de RC20, no quiero que vos puedas agarrar el mismo permiso y usarlo en otro contrato de RC20. Si yo te apruebo para utilizar mis DAI, no quiero que puedas usar mis USDC. Para esto lo que se hace entonces es, en parte de la firma se agrega una parte que se lo llama el dominio, donde especificás para qué aplicaciones. Entonces, si yo te apruebo para DAI o yo te apruebo para USDC, va a resultar en una estructura un poco distinta que yo estoy firmando, lo que va a resultar en un hash completamente distinto, en una firma completamente distinta. Y así evitas lo que se llama un replay attack. Para este tipo de cosas sirve el EIP 712 y nosotros puntualmente lo implementamos para la extensión de RC20 Votes, que sirve para un token que se utiliza mucho en governance, pero básicamente lo que te permite es registrar snapshots para una fecha, o checkpoints lo llamamos en realidad, que te permite vos preguntarle al contrato para una fecha determinada cómo son los balances para una persona o en general básicamente tiene un registro histórico de cómo fueron los balances para votos. También tiene un sistema de delegaciones que eso sí está mucho más asociado a los votos. Buenísimo, Martín. Perdona, no sé si se te fue el audio o habías No, terminado. terminé. Perdona, perdona. Es que paraste justo en seco y no sabía si habías terminado. Me parece fascinante, sobre todo porque nunca había oído una explicación tan clara de cómo utilizar, por ejemplo, una interfaz IDE o cómo, o en sí, pues, para qué se utilizaba, ¿no? Es decir, veíamos que se estaban añadiendo dentro de a lo mejor el STIP 6, si no me equivoco, que creo que es la con Abstraction, que empezó a añadir lo que es la parte del SRC. 5, y luego por el otro lado también lo hemos visto dentro de él cuando intento implementar RC721 con no me acuerdo ahora que, bueno, el estándar en sí, ¿no? He visto como que usas también lo de el SRC, luego por otro lado pues utilizan, o sea, cambia en sí como se llamaba la metadata, acostumbrado a como yo lo hacía, ¿no? Que tenía la base del token URI, luego pasaba por los 3 parámetros en sí, a lo mejor de lo largo del URI, y luego le mandaba el sufijo, ¿no? Y ahora hemos visto, pues bueno, como que todo está más optimizado, pero claro, si no sabes bien interpretar o cómo se pueden fusionar, digamos, estos valores en sí, ¿no? Cómo se interpretan las fusiones de los URI, pues tampoco la verdad no sabía muy bien cómo llegar a desplegarlo, al menos que lo pusiera yo directamente en el constructor, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, faltaba un poco más, creo yo, de explicación, de documentos un poco que explicaran mejor todo esto que acabas de comentar, pero claro, creo que también, como acabas de comentar, pues el estadio no era el adecuado, creo que todavía no estaba todo bien establecido, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí se puede empezar a hacer, pues bueno, mejores documentos, guías y demás, ¿no? Por ejemplo, lo que acabas de comentar del propio APE 712, pues creo que sí tenía ahí pues una parte mejor documentada, igual que el del RC20, en el cual, pues bueno, se veían como ya, como bien has dicho, pues bueno, ya no pasabas a lo mejor un high y un low directamente a lo mejor pues para medir los balances, sino ya te lo medía directamente, te decía qué token ibas a utilizar, o sea, salía todo mejor especificado para la firma y que, como bien has dicho, pues luego pues ya va a dar pues directamente pues, un hash completamente distinto, ¿no? Entonces, claro, al final, para mí siempre el manejo de las firmas es una parte muy poderosa, pero que también hay que
saber utilizar bien lo que se llega a estar firmando, ¿no? Que muchas veces tenían el tema de, bueno, como no es una aprobación en el cual pues, se manda una transacción, pues tampoco te crea ese problema. Y si se han visto que, bueno, que también la firma pues, puede ocasionar problemas. De hecho, una cosa curiosa ahora que quiero comentar, más bien porque me vino a la cabeza, probando con temas de firmas de mensajes, una vez así pues haciendo testeos en aplicaciones, conseguí poner una firmita con un correo y un par de cosas y bueno, cuando le di a firmar, alguien más nunca volvió. O sea, apagué el ordenador, encendí, nada, se tuvo que borrarla, volver a poner las 12 palabritas y ya restablecido. Pero bueno, que tengan cuidado cuando se pongan a testear, sobre todo con firma, el modo developer, por si no sabes muy bien lo que estáis haciendo como yo, ¿no? Entonces, Martín, ¿cómo ves tú lo que es la parte, por ejemplo, dentro de los RC 721? Bueno, vamos a aclarar también que bueno, cuando la gente va a añadir, por ejemplo, cualquier tipo de valor, vemos que como trabajamos con Fiel y demás, el valor mayor que alcanza, digamos, de caracteres, vienen siendo pues 31 caracteres, ¿no? Normalmente. Bueno, normalmente no, el máximo. Entonces, claro, se suelen separar, pues, por ejemplo, si son 3 o 4 caracteres, pues 3 o 4 parámetros que te hacen falta, que son muy largos a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, un IPFS de la metadata del RC721, pues se dividía 31, 31, 31 y demás, ¿no? Claro, prácticamente el SID solo no se va a poder utilizar porque solo el número ya es más largo que estos 31 caracteres, ¿no? ¿Cómo, digamos, sería la forma, aunque más o menos lo has explicado, pero cómo podríamos nosotros interpretar o saber cómo pasar estos parámetros, cómo podríamos desplegar un RC721 de una forma, digamos, sencilla? ¿Ves que esta documentación, que por ejemplo con la RC20 creo que está bastante clara, vais a hacer algo tipo un update para aquellos developers básicos, ya no porque los que estáis experimentados pues prácticamente lo hacéis del tirón, ¿no? Pero ¿cómo ves este tipo de documentación? Y si me podrías hablar un poquito más de la parte de los tokens URI y de cómo se interpretan estos FED. Sí, por supuesto. Bueno, eso de que decís es uno de los mayores problemas o mayores pains que me parece que han tenido los desarrolladores, sobre todo de NFTs, cuando trabajaron con Starnet y Cairo. Es un tema bastante polémico, hubo mucha discusión y mucha controversia porque no había una respuesta clara. Básicamente el problema es lo que vos decís. Esto viene desde Cairo Native, o sea, Cairo Zero, que en un solo felt no te entra todo un string donde vos querrías representar un token URI. Nosotros tomamos una posición bastante conservadora que fue utilizar un solo felt para representar eso, porque siempre mantuvimos la expectativa de que el lenguaje iba a evolucionar e incorporar su propia definición de string, porque no había un tipo de string y no había tampoco una implementación custom de string, no es que los desarrolladores implementaban sus propios strings. Nosotros teníamos dos opciones, o decidir una manera de representar strings muy opinionada y teníamos que definir cómo se parsea, cómo es el encoding, básicamente encoding y decoding, y después ofrecer tooling para que puedan usar todo esto. O utilizar un felt y rezar porque el día de mañana el lenguaje implemente los strings. Nosotros tomamos esa segunda opción, nos pareció que era lo más neutro, cuanto menos opinión tengamos sobre cómo funciona un string, más nos vamos a poder adaptar al como sea que sean los strings. Esto realmente nosotros no esperábamos que tarde el año y medio, casi dos que tomó, pero bueno, tomaron casi 2 años. En todo este tiempo, distintos usuarios y desarrolladores fueron tomando sus propias opiniones y decisiones de, bueno, yo voy a representar un string con un array de 2 felts o un array de 3 felts. Había realmente varias opciones para elegir. Nosotros decidimos no elegir ninguna y que cada proyecto decida lo suyo. Eso llevó a falta de interoperabilidad y tener cosas que no respeten ningún estándar. Había básicamente estándares de facto, ¿no? Versiones de string con 2 y 3 felts, o algunos que encontraban la manera de comprimir sublinks realmente podían usarlo en un solo felt. Pero eso no, por ejemplo, un IPFS hash, ahí ya no te sirve tanto, porque eso es más largo. Ahora, por suerte, esta discusión ya debería terminar porque las últimas versiones de Cairo, justamente desde la 2.3 creo que empezaron, o 2.4,
a incluir byte array, que es el nuevo tipo de dato que sirve para representar strings. Está en nuestros planes, ahora cuando terminen de reiniciar y de madurar este feature, empezar a migrar nuestros contratos de todos, RC20, RC721, RC1155, para que usen strings nativos. Y ya no hay tanta discusión, porque ya no hay que preguntarse cómo representa un string. Eso es algo de lo que se encarga el lenguaje, como siempre tuvo que haber sido. A mí me habría gustado, me sorprende que se haya tardado tanto en priorizar este feature, porque realmente los NFTs son muy grandes en Starnet, es uno de los usos más, uno de los principales usos de la red, entonces no entiendo bien cómo fue priorizado, pero ya no importa porque finalmente ya están acá. Entonces no hay que preguntarse tanto de cómo los implementamos, no tenemos que definir cómo es el encoding, cómo es el decoding, si es más Little Endian o Big Endian. Todas esas preguntas que antes estaban abiertas al desarrollador, por suerte, ahora viene con el lenguaje y ya no nos tenemos que preguntar nada. Esto también facilita mucho el desarrollo de los estándares. Porque ahora, y esto es algo que aprecio mucho, nosotros, por ejemplo, hay estándares, como el que mencionabas antes, el que creo que se llama SNP 12, que es el de 7, que equivale a EIP 712, donde tenemos que, y esto también deberíamos actualizar cómo funciona no, bueno, es automático. Iba a decir cómo funciona el SNP 6 de introspección, porque lo que les decía antes de la firma extendida, ¿no? Los argumentos de una función tienen que modificar el tipo de datos de los argumentos, modifica el selector. Entonces, si yo tengo una función que toma, ahora hay un tipo de dato nativo que es el byte array, que es básicamente string, ya puedo definir que mi función toma un string y eso va a cambiar el selector de mi método. Pero bueno, ahora podemos actualizar los estándares, ahora podemos dar por sentado que existe un string, un tipo de dato, y eso lo tenemos que actualizar en estándares y en implementaciones. Buenísimo, Martín, la verdad, porque es un quebradero de cabezas que a veces he tenido y siempre que intentas buscar, pues Sí, bueno, yo nuevos también. contratos de NFT en Cairo One, prácticamente no ves ninguno, o bueno, si habrán contados, ¿no? De hecho, y creo que uno de los problemas, sobre todo, ha sido pues por eso, ¿no? Como cada uno lo ha interpretado a su forma, cada uno pues lo despliega a su forma y poco más, ¿no? Y claro, el problema de los strings ha sido pues muy grande en el sentido que, bueno, yo ya lo tenía ya optimizado a mi manera, ¿no? En el cual pues siempre cargaba directamente ya el JSON y el PNG pues lo metía dentro de esa metadata, entonces bueno, ya lo tengo digamos esa forma así funcionando que bueno, puede ser directamente el POAP que acabas de mintear, por ejemplo, ¿no? Pero claro, cuando los hemos querido migrar al nuevo Cairo, o Cairo One, he tenido esa controversia de decir, bueno, ¿de qué manera va a ser la mejor? ¿Qué manera me va a complicar menos a la larga, ¿no? Entonces, claro, cuando ibas viendo los STRC y como metían, digamos, la metadata o digamos, los valores, veías que solo añadían un fel y ya era como, bueno, esto hay que explicar bien, con un fel no va a caber, está claro. Ahora ya con todo lo que tú estás comentando ya empieza a cambiar el manejo de que el propio lenguaje puede utilizar un string, entonces ya que lo convierta él como él quiera, ¿no? Si no lo he llegado a entender mal. Bueno, la verdad que igual que ese snip, creo que el 6 también incluye lo que es a lo mejor la parte que estabas hablando del SRC, sobre todo también a lo mejor pues para ampliar lo que es la parte de estas firmas válidas o hacer lo que es en sí la propia abstracción de cuenta, ¿no? Me parece muy interesante el tema de intentar estandarizar un tipo de contrato de cuenta en el cual, pues bueno, la validación y la ejecución la tiene por separada el propio contrato, sobre todo por el tema de que no sé hasta qué punto se puede frenar a lo mejor lo que es el libre desarrollo, lo que es en sí a lo mejor a las propias aplicaciones, ¿no? Ya no lo que es de forma nativa, digamos, sino más bien pues a lo mejor entre Arjen y Bravos pues que puedan tener esa interoperabilidad entre las propias cuentas a lo mejor y que pudieras importar Correcto. de una a la otra. Creo que, no sé si tú ves ahí que habría digamos, un freno en el cual si añadiera un estándar o sería para casos puntuales o qué nos puedes contar más de este SNP ya con abstracción. Bien, el SNP 6 lo que hace es definir la interfaz de las accounts mínimas para que no solamente, no está tan orientado a que vos puedas migrar una cuenta a otra, sino que tu cuenta funcione con otros sistemas.
No es tanto entre migrar wallets, sino que un contrato pueda reconocer que tu contrato es un account y, por ejemplo, lo usa RC721 para lo que mencionaba antes, ¿no? Para cerciorarse que quien recibe un NFT pueda realmente controlarlo. Una manera es preguntarle si implementa las funciones de RC721 Receiver, y otra es si es un account, asumimos que las accounts son suficientemente flexibles, puede que no, pero asumimos que sí, como para después manejar este account. Tiene más que ver con eso, con que un contrato pueda preguntarle a un account si es un account, y también definir que, a ver, a nivel protocolo hay algo que es inexorable e ineludible, que es que para que un account sea considerado account tiene que implementar las funciones de validate y de execute. Solo esas dos. Nosotros en el SNP 6 agregamos isValidSignature, que sirve para justamente hacerle la pregunta a un account: ¿esta firma, este hash que yo tengo acá, realmente representa algo que este account haya autorizado? Esa es la pregunta que nos parece básica, que queremos que todo account implemente, y por eso es lo que agregamos sobre lo básico del protocolo. Hay otro detalle, y es que el protocolo te pide tener la función validate y execute de un account, pero no define nada respecto a cómo son los parámetros. Y eso es algo que también nosotros enforceamos en el estándar. Nosotros algo que pedimos es que los parámetros por ejemplo, del execute tome un array de lo que llamamos selectores y argumentos para que vos puedas llamar a múltiples funciones en una sola llamada. Dicho de otra manera, la account que implemente SNP6 va a tener la función isValidSignature, que le permite preguntar si una firma es auténtica, y también le puede preguntar, perdón, le habilita que haya multicall automático. Más que poder migrar entre distintos wallet providers, esto te sirve para que puedas desde cualquier sistema que te permite manejar tu account, sea otra wallet o lo que sea, puedas ya construir un mensaje con la misma estructura y funcione. Ahora, después depende de Argent y de Bravos qué otras cosas tienen sus cuentas, que eso va a definir si es migrable. Por ejemplo, en Argent, creo que en los dos, pero para ilustrar, en Argent vos tenés Guardians, realmente tenés Guardians en los dos. Pero si el día de mañana aparece otra wallet que no implementa Guardians, no hay nada que pueda hacer Argent para que vos migres hacia esa otra wallet y los Guardians te sigan funcionando. Y lo mismo al revés. Tiene sentido que mientras compitan las wallets vayan agregando distintos features, y va a ser inevitable que haya ciertas incompatibilidades. Vos quizás podés migrar la account y te sigue funcionando de muchas maneras, pero por ejemplo, si no tenés el Guardian, quizás te deja de funcionar. Eso es algo que ya depende mucho de cada wallet individual, y quizás podrían ponerse de acuerdo las wallets y tener algunos estándares de interoperabilidad, pero yo no creo que eso es algo que podamos garantizar para todas las accounts, que realmente sean migrables entre ellas. Pero bueno, este estándar no es sobre portabilidad de cuentas, es solamente para definir la interfaz de las cuentas, que va a definir también, por ejemplo, que un Block Explorer pueda inspeccionar una transacción de un account, y como sabe que respeta la estructura de execute, que toma un array de lo que nosotros definimos como un call es un struct definido por a qué contrato querés llamar, a qué el address del contrato, cuál es el selector y qué parámetros le querés pasar. Eso lo llamamos un call. Ahora este call, nosotros definimos que hay un array de ellos, y vos ya con esta estructura, si sos un Block Explorer y un account sigue este estándar, vos podés desglosarlo, interpretarlo y mostrarle en la UI al usuario exactamente esta transacción, cuáles son todas las llamadas a contratos que tiene. Y gracias a respetar esta estructura, lo que podemos hacer es inspeccionarlo desde un Block Explorer, desde una wallet o desde cualquier infraestructura off-chain, como también podés tener un signer o algo que te construya una transacción. Por ejemplo, vos podés entrar en una DApp y esa DApp te arma una transacción. ¿Qué es lo que pasa cuando vos vas a, no sé, Uniswap? Vos entras a Uniswap y en Uniswap vos decís: quiero swapear este token por este otro. Eso lo que hace es que el mismo frontend arma la transacción, la deja lista, te la da para firmar, y vos ahí se la mandás a tu contrato de account. Este armado de la transacción, gracias a SNP6, es estándar,
Entonces, cualquier aplicación puede armar esta transacción, vos solamente la firmás, la mandás a tu cuenta y funciona, y después el Block Explorer una wallet o cualquier frontend puede interpretarlo. La SNP 6 tiene mucho más que ver con esto que con la portabilidad, migrar de una wallet a otra. Perfecto, perfecto, Martín. Muy bien explicado. Muchas gracias, sobre todo bueno, por la pequeña confusión, en el cual, pues bueno, desde mi parte pensaba más bien un estándar en sí, de que intentaran seguir en sí las cuentas, pero no, vemos que no va por ahí los tiros, sino digamos que Sí, sería... las van a seguir, ¿eh? Sí, digamos que sería el mínimo vital para que una cuenta deba estar implementada bien, ¿no? No por el tema de interoperabilidad ni como alguien firma con un tipo de firmas, bravo, si quiere añadir ACEP 256R1. Eso ya son cosas de cada uno y cómo controla su hashing y cómo van creciendo, ¿no? Pero cuando quieres implementar un interfaz en sí básico, ¿qué se necesita? Validate, execute y por el otro lado, si se implementa validate is signature, es válida con esta firma, pues por lo tanto creo que sería lo básico para tener en sí tu propio contrato de cuenta, como por ejemplo el que hizo, digamos, David Barreto, que más o menos era casi siguiendo el mismo estándar, ¿no? Con algunos pequeños cambios que se añadió, y creo que es el camino a seguir, ¿no? O sea, muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Sé que estás a tope, sé que estás ya un poco apurado de tiempo, y te agradezco mucho, pues bueno, estos minutos o esta hora que has tenido magistral de todos los aportes que nos ha dado, ¿vale? Le paso la palabra a Nurs, Martín, y un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias por el espacio y permitirme hablar un poco de nuestro trabajo. Muchas gracias, Martín, y a Naday también, una discusión técnica muy bonita. Y ahora como ya no tenemos tiempo más, así que bueno, le preguntaremos a Martín un poco preguntas sobre la comunidad la próxima vez. Así que otra vez, muchas gracias a todos los oyentes y muchas gracias a Martín para venir. Y tenemos que cerrar ahora y bueno, no se olviden de compartir la buena vibra de Starknet y nos vemos hasta la próxima vez. Muchas gracias, Martín. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Martín. Nada, repetimos la palabra del POAP para aquellos que hayan llegado un poco tarde. Recordamos que es entrar dentro de Starisi, conectar la wallet, recomendamos Bravo, pero bueno, más que por el tema visual por ahora, en el cual, pues bueno, en primera pestañita, HDS, y dentro de HDS la palabra secreta es el mago, todo junto, ¿vale? El mago. Y nada, chicos, muchas gracias a todos los que habéis aguantado esta hora y pico magistral de Martín y preguntas técnicas, sobre todo de Open Zeppelin. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, chicos. Gracias, Nur. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.